Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar del famosísimo Buda, del año 566 al 486 antes de Cristo. A lo largo de los siglos se ha representado la imagen de Buda tantas veces que su efigie nos resulta tan familiar como cualquier otro objeto artístico, incluso en Occidente. Solemos verle sentado sobre sus piernas en actitud meditativa, caracterizado por una protuberancia más o menos saliente en la cúspide del cráneo y por un lunar piloso entre las cejas, cubierto por un vaporoso manto sacerdotal y aureolado su rostro por una serenidad y una dulzura entrañables. Hay algo, sin embargo, que llama la atención por encima de todo. Para ser una asceta que ha renunciado a los placeres del mundo y que conoce a fondo las miserias humanas, parece excesivamente bien alimentado y demasiado satisfecho. Es creencia común considerar que los santos llevaban una vida eremítica de lucha y sacrificio en busca de la paz interior, y así era, efectivamente. La idea de la purificación a través del sufrimiento era usual entre los jóvenes, horrorizados y confusos ante la perversidad de sus contemporáneos. Con frecuencia, abandonaban a sus familias y se refugiaban en las montañas, cubiertos de harapos y con un cuenco de madera como única posesión, que usaban para mendigar comida ocasionalmente. Antes de convertirse en Buda, que significa el iluminado, Siddhartha Gautama también practicó estas disciplinas corporales abnegadamente, pero no tardó en decidir que eran ridículas, porque se convertían en un fin en sí mismas y solo beneficiaban al eremita, convertido así en un ser cercano a la perfección, pero vuelto de espaldas a sus semejantes. Examinemos los jalones biográficos de Buda para comprender mejor su actitud. Una juventud cortesana. El origen de Buda fue principesco. Su padre era el rey del clan Sakya y poseía un espléndido palacio en Kapilavastu, a orillas del sagrado Ganges. A su madre, la virtuosa Maya, no la visitó un ángel como a María, sino un delicioso y pequeño elefante provisto de 6 colmillos que, según la leyenda, hirió delicadamente su regazo sin causarle dolor. El nacimiento de Siddhartha Gautama, 9 meses después, fue igualmente prodigioso. Apareció ante su madre sobre un loto mientras una suave lluvia de pétalos caía sobre ambos. Descendió de la flor y dijo: triunfaré del nacimiento y de la muerte y venceré a todos los demonios que hostigan al hombre. Pero tan portentosa concepción no tuvo continuidad, al menos inmediatamente. Siddhartha pasó una infancia despreocupada y una juventud mundana. Al contrario que Cristo, fue instruido por los mejores maestros y aprendió un montón de cosas inútiles pero placenteras, como exigía su condición aristocrática. Se enamoró de una prima, Yasodhara, contrajo matrimonio y tuvo un hijo al que llamó Raula. Fiestas, cacerías y amor, tales fueron las ocupaciones principales de Buda hasta que cumplió 29 años. A esa edad, una oscura noche de luna nueva, dejó el palacio de su padre sin pronunciar palabra. Cuentan las crónicas que fue ese el momento más angustioso de su vida, que miró a su esposa y a su retoño plácidamente dormidos y que estuvo a punto de sucumbir al deseo de permanecer a su lado. Pero se armó de valor, volvió la cabeza y se fue. Su voluntad era de hierro y prefirió dejar de ser un discreto príncipe aburrido para convertirse en un insigne príncipe de ascetas. La inquietud fue más fuerte que la molicie del lujo. El ansia de saber venció sobre las comodidades
y Siddhartha se dispuso a convertirse en Buda. El difícil camino hacia la sabiduría. Peregrinando como un santón más, lacerando su cuerpo con ayunos y penitencias, predicando la virtud a quien quisiera escucharle, Siddhartha Gautama conoció en sus semejantes las enfermedades, el dolor, el desconsuelo, la desesperación, la vejez y la muerte. Supo que estaba llamado a liberar a los hombres del miedo y la ignorancia, caldos de cultivo del sufrimiento, y comprendió que la única vía para conseguirlo era el conocimiento, la total sabiduría. Para llegar a ella, practicó rigurosamente el yoga, la meditación y diversas mortificaciones hasta hacer de su cuerpo un montón de huesos tambaleantes atacado de violentos dolores. Nada de ello dio el resultado apetecido. Ningún padecimiento le aclaró el secreto del universo. El conocimiento del hombre no le concedía el privilegio de la sublime percepción, sino que tan solo le enturbiaba la mente. Para averiguar la causa del dolor, el sufrimiento no era necesario, o al menos no era suficiente. Por ello, decidió adoptar un término medio entre el ascetismo absoluto y una prudente sensualidad, refugiándose en la soledad y haciéndolo todo con moderación. Ese término medio de Gautama era, desde nuestro punto de vista moral y dietético, una heroicidad. Su castidad era absoluta. Ingería alimento una vez al día y solo arroz. Apenas dormía y meditaba sin descanso. Como Sócrates se había propuesto emplear la inteligencia como única arma, como Epicuro no rechazaba los placeres moderados y pretendía salvar al hombre de la esclavitud del miedo y de los dioses. Las noches de la revelación. Gautama se sentó un día bajo una higuera sagrada y dijo: «No me moveré de aquí hasta que sepa». La suerte estaba echada. El malvado dios Mara, comprendiendo la gravedad y el peligro que encerraba tal desafío, le envió una cascada de tentaciones. La más importante, en forma de un trío de libidinosas odaliscas que agitaron histéricamente sus vientres ante la cabeza inclinada de Siddhartha. Cuando éste levantó sus ojos hacia ellas, el fulgor de su mirada las convirtió en torpes ancianas de repugnante apariencia. Al caer la noche, entró en trance y la luz acudió en su auxilio, permitiéndole ver con radiante claridad toda la intrincada cadena de las causas y los efectos que regulan la vida y el camino para alcanzar la salvación y la gloria. En la llamada primera vigilia de la noche, le fue otorgado el conocimiento de sus existencias anteriores. En la segunda, fue provisto el tercer ojo o visión divina. Al despuntar el alba, penetró en el saber omnisciente y el entero sistema de los 10.000 mundos quedó iluminado. El que ha ido más allá, el liberado, despertó embriagado de saber, había nacido de nuevo y el nirvana iba a ser su nueva patria. El nacimiento del budismo. Con el alma purificada y dichosa, Buda se lanzó a los caminos ansioso de predicar la buena nueva y anunciar su mensaje de salvación. Renunció a unos cuantos discípulos y les hizo, con uno de los más bellos sermones jamás pronunciados, su voz y su fama se extendieron como el tañido de un gong que estuviera suspendido en el firmamento. En breve tiempo, consiguió convertir a muchos maestros famosos, a reyes descreídos y a decenas de irreductibles ascetas misántropos. Una de las conversiones que más fama le preocupó fue la de su primo Devadatta, hombre ambicioso que le detestaba tanto como para urdir un plan que acabara con su vida.
Confabulado con unos cuantos secuaces, preparó un atentado que no podía fallar. Sabiendo que Buda atravesaría un desfiladero, se apostó en lo alto del mismo y dispuso un enorme peñasco a medias desprendido que debía aplastar a aquel a quien tanto odiaba. En el momento preciso en que Buda transitaba por debajo, la gran piedra fue movida y cayó con estrépito, oyéndose gritos, y se temió por la vida del maestro. Pero Buda emergió indemne de la polvareda con su sempiterna sonrisa beatífica en los labios. Buda continuó predicando durante 45 años. Visitó varias veces su ciudad natal y recorrió el valle del Ganges, levantándose cada día al amanecer y recorriendo entre 25 y 30 kilómetros por jornada, enseñando generosamente a todos los hombres sin esperar recompensa ni distinción alguna. No era un agitador y jamás fue molestado ni por los brahmanes a los que se oponía, ni por gobernante alguno. Las gentes, atraídas por su fama y persuadidas de su santidad, salían a recibirle, se agalopaban a su paso y sembraban su camino de flores. Su mensaje les reconfortaba, les inducía a ser una parte humilde y a la vez importante del universo. Les transmitía paz sublime que nace de la comprensión y les proponía el nirvana como estado ideal y perpetuo de felicidad. Una tolerante soledad sin dioses. Aunque Buda nunca habló de dioses, su ascetismo provenía de las antiguas religiones. Era evidente, sin embargo, que su propósito no era tranquilizar a sus semejantes, presentándoles una nueva deidad o renovar ritos anteriores, sino hacer a cada uno consciente de su radical soledad y enseñarle que ésta era el arma principal para luchar contra los males de la existencia. Además, al sustituir las liturgias y sacrificios por la contemplación extasiada del mundo, Buda otorgó una importancia suprema a algo muy parecido a la oración individual y privada, valorando por encima de todo la meditación, ensalzando el recogimiento y situando el corazón del hombre en el centro del universo. Otra de las causas de su éxito fue sin duda su asombrosa tolerancia. No existe ningún dogma budista y por lo tanto ningún budista es perseguido por hereje. Al volver la vista atrás entre siglos preñados de violencia y fanatismo, lo que más sorprende de Buda es el sereno llamamiento que hace a la razón y a la experiencia de cada hombre. No creas en cualquier cosa porque te enseñen el testimonio escrito de un viejo sabio. No creas en cualquier cosa porque provenga de la autoridad de maestros y sacerdotes. Cualquier cosa que esté de acuerdo con tus propias experiencias y después de una ardua investigación se manifieste de acuerdo con tu razón y conduzca a tu propio bien y al de todas las cosas vivientes, aquello acéptalo como la verdad y vive de acuerdo a ello. Siddhartha Gautama tenía 80 años cuando, según fabulosos testimonios, le sobrevino una disentería sangrante tras ingerir un plato de carne de cerdo que le había preparado el herrero Chunda, uno de sus más fieles seguidores. Sobrellevó la enfermedad con entereza admirable y un perfecto dominio de sí mismo, sin descuidar por un solo momento su esfuerzo misionero. Al fin, sintiendo que se acercaba su hora, se envolvió en su manto amarillo y se acostó en un lecho de hojas para instruir a su discípulo predilecto, el humilde y silencioso Ananda, en las últimas cuestiones relativas a la verdad que le había sido revelada. Murió sereno y confiado, de la misma manera noble que había vivido en un suburbio de Kusinagara. Después de él, ya no es posible vivir impunemente en la ignorancia.